Buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Hugo Coyuca y en esta tarde les voy a compartir una reflexión acerca de lo que es la formación del catequista. Para poder compartir esta reflexión, voy a partir de un documento especial llamado el Directorio General para la Catequesis. En el número 238 nos dirá cuáles son las dimensiones en las que un catequista debe de caminar como parte de la iglesia. Y vamos a empezar entonces a leer este documento. Dice así: la formación de los catequistas comprende de varias dimensiones. La más profunda hace referencia al ser del catequista, a su dimensión humana y cristiana. La formación, en efecto, ha de ayudar a madurar ante todo como persona, como creyente y como apóstol. Después está lo que el catequista debe saber para desempeñar bien su tarea. Esta dimensión penetra hace una doble fidelidad al mensaje y a la persona humana. Requiere que el catequista conozca bien el mensaje que transmite y al mismo tiempo el destinatario que lo recibe y el contexto social en el que vive. Finalmente está la dimensión del saber hacer, ya que la catequesis es un acto de comunicación. La formación tiende a ser del catequista un educador del hombre y de la vida del hombre. Documento General para la Catequesis, número 238. Bien, mis queridos hermanos catequistas, este texto que acabo de leer nos está hablando de varias dimensiones que conforma el catequista. Pero en esta parte nos habla de dos vertientes, nos habla de dos caminos que debe de seguir. Por un lado es la dimensión humana y por otro lado es la dimensión cristiana. Es decir, que el catequista debe de estar formado por dos vertientes, que el catequista depende de dos caminos: el aspecto humano y el aspecto cristiano. ¿Cuántas veces vemos nosotros muchos catequistas que participan en la parroquia, que dan catequesis en diferente dimensión, ya sea niños, jóvenes, adolescentes o adultos? Pero ¿cuántos catequistas hay que nunca han tenido una experiencia con Cristo Jesús? A eso me refiero con el aspecto, con la dimensión cristiana, que no solamente debemos de partir de un aspecto humano, sino partir de un aspecto espiritual cristiano. Pero también muchas veces hay catequistas que solamente hacen un aspecto o caminan por el camino cristiano, en el aspecto espiritual, y dejan a un lado el aspecto humano. Pensamos que como somos parte ya de la iglesia, pensamos que como somos parte de un servicio eclesial, debemos de comportarnos de una manera divina. Debemos de comportarnos de una manera celestial. Es decir, muchos piensan que debemos de ser diferentes, especiales, con una esencia diferente a los demás. Y eso no debe de ser así. Muchas veces eso pasa porque descuidamos el aspecto humano. ¿Qué pasa si un catequista camina con estos dos caminos?
¿Qué pasa si este catequista asume su papel humano, pero también asume su papel cristiano? Entonces, ahora sí, podríamos ser catequistas integrales. Entonces, ahora sí, podríamos ser catequistas que tienen sensibilidad ante la gente, que entiende a los demás, porque se conoce a sí mismo y sabe qué también está pasando con las gentes a su alrededor. Pero también conoce a su Creador, conoce a aquel que es fuente de toda la catequesis, el evangelizador por naturaleza excelente, llamado Jesús, pero también al mismo tiempo se hace Él el Evangelio, la buena nueva para todos nosotros. Catequistas, mis queridos hermanos y hermanas catequistas, es necesario, no es que se deba, es necesario ser catequistas humanos, pero también ser catequistas cristianos. Que nos podamos poner la camiseta de humanos, pero que también nos pongamos la camiseta de Jesús, de Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos ser catequistas humanos? Como nos lo está diciendo el documento del Directorio General para la Catequesis. Recordar un poquito. Hay varias dimensiones en las que el catequista está sumergido, pero el texto que acabamos de leer emana dos vertientes. Uno es ser persona y otro es ser creyente. ¿Cómo podríamos hacer esto efectivo en nuestro servicio, en nuestro apostolado? Para ser persona necesitamos un punto especial, un aspecto principal, el de conocernos cómo somos nosotros, el de saber de qué estamos hechos, es decir, cómo actuamos, cómo pensamos, cuáles son nuestros sentimientos, cuál es la manera de pensar que tenemos nosotros. Es decir, hacer una autoevaluación de nosotros mismos y ver de qué estamos hechos. Cuando nosotros empecemos a hacer esta evaluación de nuestro cuerpo, de nuestro ser, vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar virtudes que tenemos y que tal vez a lo mejor no habíamos descubierto, no sabíamos que las teníamos. Pero cuando hacemos esta evaluación, nos damos cuenta que tenemos virtudes. Pero también, cuando hacemos una evaluación de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que tenemos defectos. Y esto a veces se nos hace difícil entender. Esto a veces se nos hace difícil aceptar que tenemos defectos. Porque todo mundo, toda la gente de nuestros alrededores tiene defectos. Nosotros catequistas también tenemos defectos. Y esa es la importancia de hacer una autoevaluación humana. Ver cuáles son mis defectos y empezar a trabajar con ellos. De empezar a ir renovando momento a momento, consecuencia a consecuencia, día con día, esos defectos que me impiden ser hombre como tal, persona como tal, dignidad como tal. Ustedes recordarán en un pasaje del libro del Génesis donde nos habla Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, a imagen y semejanza de Dios. Bien, imagen tal vez ya somos por naturaleza, nos parecemos a Dios,
Somos la viva imagen de Dios. Vean aquí la responsabilidad seria que nos hace ser servidores catequistas dentro de la iglesia. Porque somos imagen de toda una comunidad. Quien te ve a ti, catequista, puede que esté viendo también a Dios. Porque eres una imagen. Porque eres la proyección en la tierra de Dios, del Creador, de aquel que nos ha mostrado en un momento todo lo que existe y lo que ha de venir. Y cuando decimos somos imagen y semejanza, somos la imagen y semejanza. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, catequistas, ¿qué tanto la gente ve en nosotros una imagen de Dios? Es para ir haciendo un análisis, una evaluación. ¿Qué tanto nos parecemos a Dios? ¿Qué tanto somos imagen de Dios? Porque es muy fácil leer y decir, somos imagen y semejanza de Dios. Pero, en realidad, ¿somos imagen de Dios? Bueno, vamos con la siguiente, el siguiente concepto, que todavía es un poco más difícil. Ser semejantes a Dios. Qué difícil es entender este concepto. Ser imagen de Dios. Qué difícil a veces sentarnos y entender este concepto. Es decir, hacernos unas cuestiones, hacernos preguntas y decir, ¿soy semejante a Dios? Porque en el Antiguo Testamento muchas citas y muchos textos nos hablarán de un Dios amoroso, de un Dios que tiene compasión sobre su pueblo, de un Dios que da virtudes y regalos a todos aquellos que le escuchan. Hermanos, hermanas, nosotros también seremos semejantes a esas virtudes de Dios. ¿Seremos semejantes también a ese amor incondicional de Dios? Porque qué tan difícil es ser catequista y poder perdonar a las personas que no hemos podido perdonar. Eso es ser semejante a Dios. Eso es tener la misma virtud de Dios. No ser Dios, pero sí ser semejante a Dios. Ser semejante a Dios. Ustedes conocerán a un Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para ser más exacto. Vemos a una vida de Jesús, a un Jesús que perdona, a un Jesús que ama, a un Jesús que abraza, a un Jesús incluso también que se enoja, pero a un Jesús también que muestra sus sentimientos. Catequistas, nosotros también haremos lo mismo. Perdonamos también cuando tenemos que perdonar. Amamos cuando alguien nos ha lastimado, alguien nos ha hecho algún feo, ¿no? Alguna grosería. Hemos perdonado también esos asuntos, esas cuestiones. Dios lo hizo. Dios perdonó a su pueblo. Jesús amó a quien necesitaba amor. A veces es tan difícil entender este asunto. Por eso, qué tan difícil es ser imagen y semejanza de Dios. Y tal vez esta sea la clave para entendernos como persona. Tal vez este texto, esta cita, sea una clave para entender lo que nos está diciendo el documento general para la catequesis. Que un catequista debe ser persona digna, íntegra, que se da a los demás. Y también un catequista debe ser creyente.
más o menos di una pequeña reflexión de lo que debemos ser un catequista como persona. Pero ahora, ¿qué será ahora un catequista que sea creyente? Un catequista que siga los pasos de su maestro. Un catequista que se siente a escuchar la voz de Dios, tener unos oídos sensibles y poder escuchar la voz de Dios, qué es lo que me está diciendo, para poder después yo transmitirlo a las gentes, a las comunidades. Qué tan importante entonces se hace ser un catequista creyente. Ese es el punto principal, ese es el paso principal. Número 1, no hay más. Número 1 para ser catequista ahora es escuchar la voz de su maestro. Y para escuchar la voz de su maestro es necesario partir como se debe de partir. Que todo catequista tenga un encuentro personal con Jesús, vivo, muerto y resucitado. Este es el punto principal para poder ejercer los caminos del apostolado. Esta es la fuente principal para salir y evangelizar a las comunidades. Tener un encuentro personal con Jesús. Lamento decir que si aquel apóstol de hoy en día, aquel servidor, aquel catequista, no ha tenido un encuentro personal con Jesús, entonces solamente estamos contando lo que dice un libro. Entonces solamente estamos transmitiendo lo que alguien me dijo, pero no soy testigo de lo que estoy proclamando. No soy testigo de lo que estoy anunciando. Porque cuando un catequista se vuelve testigo de Jesús, entonces no va a hablar con la boca, va a hablar con el corazón. Puede que así entonces la catequesis, su catequesis, tenga fruto. Puede entonces que así la catequesis que estemos ofreciendo tenga un resultado, una consecuencia. Porque esa es la finalidad, a final de cuentas. Que toda la catequesis que ofrecemos despierte en la persona algo. Que toda la catequesis que ofrecemos en la persona le cause novedad. Le llame la atención por lo que estamos proclamando. Entonces, qué tan importante, mis queridos catequistas, empezar desde ahí. Encuentro personal con Jesús. No hay más. Así es la etapa querigmática. Así se empieza este proceso, este itinerario. Como nos dirá el documento Aparecida en el capítulo 6. Que todo itinerario formativo debe de partir de un encuentro con Jesús. Que toda actividad misionera que se haga empieza por sentarse a los pies del Maestro. Yo los invito en esta tarde, en este día, en esta pequeña reflexión, a ver qué tanto nos estamos evaluando como personas. Que hay cosas que empezamos a revisar y que tengamos que cambiar. Por otro lado, también darnos cuenta, si yo ya tuve mi encuentro personal con Jesús, esto me va a impulsar, me va a ayudar a seguir dando mi catequesis con el fuego del Espíritu Santo. Esto va a ayudar que cuando yo proclame la catequesis en los diferentes ambientes o etapas, el celo del Evangelio, porque soy testigo, y con la ayuda del Espíritu Santo
podré dar entonces la catequesis desde el corazón, desde aquí. Les he compartido esta pequeña reflexión acerca de un catequista integral en el aspecto humano y en el aspecto cristiano. Espero que esta pequeña reflexión les ayude para seguir en sus apostolados, en sus diferentes parroquias. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga.